ha sido fácil, que el golpe que nos hemos dado después de que veníamos 9 trimestres consecutivos de crecimiento ha sido duro el año pasado, pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica y que esperamos que eso nos lleve a un crecimiento ya cada vez más sólido. Bueno, mira, Luciana, hoy se supo un dato que más de 160 países durante el 2019 tendrán menos inflación que la que tuvo Argentina en enero y en febrero, que ya asciende al más del 6%. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está Pimpi Colombo, del Sindicato de Amas de Casa. Gracias por venir. Está Héctor Polino, de Consumidores Libres. Y Nicolás Trota, analista económico, rector de la UMET. A ver, comienzo por usted, Pimpi Colombo. Una situación realmente desesperante se vive en lo económico aquí en la Argentina. Absolutamente. La verdad es que lo único que debe haber crecido de que Macri está en el gobierno es la nariz de Pinocho que tiene. Decir que hemos pasado no sé cuántos trimestres consecutivos de crecimiento, pero es de un descaro tremendo. Vos pensás que hoy, cualquiera sea el segmento de la población que vos tomés, el deterioro es brutal. Aumentó la gente que vive en la calle, que no tiene dónde vivir y está en la calle. Volvimos a tener personas, compatriotas que comen de los tarros de basura, que están buscando. De la gente que ha perdido el empleo, todavía no vive en la calle, pero hemos vuelto a tener comedores y merenderos donde las personas a veces van para que sea la única comida que pueden tener en el día. Los chicos yendo a la escuela y cuidándose horrores de no dejar de ir porque la escuela por lo menos les asegura el alimento. Y de ahí pasa. Empresas pequeñas no pueden sobrevivir. ¿Qué hace una ama de casa? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Mira, las amas de casa siempre lo que hacemos y lo que hacen todas las mujeres, y te lo va a decir cualquiera, y capaz lo hace vos o quien administre tu casa, vos lo que haces siempre es administrar lo mejor que pueda, estirando lo que hay. Porque, mira, siempre me acuerdo esa anécdota de Maradona que decía que su mamá se iba a dormir con dolor de panza siempre, y no comía porque le dolía la panza, y él descubrió de grande que el dolor de panza de su mamá era para que la comida se reparte entre su hijo. Y yo te pregunto, ¿cuántas amas de casa hoy crees vos que hay en la Argentina como la mamá de Maradona? ¿Sabés la cantidad de personas que dicen, no, en casa comemos una sola vez? Gente que te dice, no, llevamos el almuerzo para las 4 o 5 de la tarde, así después de la noche con un mate cocido nos arreglamos y vamos a dormir. ¿Qué país este? Las medianas y pequeñas empresas están cerrando. Las grandes empresas no están pudiendo producir. En el país de Macri, nadie puede tener un trabajo ni negocio que sea exitoso. Ahora, Polino, ayer lo mencionábamos con Luciana fuera del aire, mostraban en el noticiero de Víctor Hugo Morales, se venden en los supermercados, mire a dónde hemos llegado, rabanadas de budín, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, opino que venimos en una decadencia. Uno ni siquiera puede comprarse un budín entero, ¿no? Venimos en una decadencia en este sentido. Esta audición de hoy se lleva a cabo en un día muy especial, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se fue consagrado por las Naciones Unidas el 15 de marzo de cada año, a raíz del mensaje que el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, pronunció en el Congreso en el año 1962. De modo que es importante que estemos hablando de los consumidores en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y hoy los consumidores han perdido derechos elementales, que es el derecho a una alimentación sana. Los jubilados no pueden adquirir los medicamentos que han tenido aumento. Nosotros hemos hecho el último relevamiento en septiembre del año pasado, comparados con diciembre del año 2015, hay medicamentos que aumentaron más de un 792%. No ha habido haber jubilatorio que tuvo ese aumento en ese periodo. Por ejemplo, la carne vacuna, los aumentos en la carne vacuna. Hace unos años atrás, el consumo en la Argentina promedio por persona y por año era de 75 kilos. El año pasado, un año y medio atrás, estábamos en 60 kilos. ¿Sabe cuánto estamos hoy? ¿Cuánto? 45 kilos promedio por persona y por año. Un consumo en que cae diciembre del año estrepitosamente. 2015 se consumían
44 litros de leche por persona y por año. El año pasado había bajado un 10%, 40 litros por persona y por año. Y esto afecta a la salud y el desarrollo intelectual de la niñez argentina. Esto es gravísimo. Trota, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su análisis? Bueno, ¿cuánto más tenemos que caer para reflexionar como sociedad? ¿No? Porque estamos viviendo, en términos sociales y económicos, el momento más difícil desde la megacrisis del 2001-2002. Recordemos que los aumentos que estamos sufriendo hoy en el transporte son los que anunció el ministro Dietrich antes de irse de vacaciones a Punta del Este. Terminó la conferencia y se fue a Punta del Este. Cuando un gobierno está absolutamente disociado con la realidad social de su país, es muy difícil que administre con justicia social, con una mirada justa de distribución de la riqueza y de las oportunidades. O se gobierna para las pymes o se toman decisiones que favorecen a Caputo, a Midland, a Lewis, que eso implica la enorme transferencia de recursos que son el tarifazo que hemos vivido. Ese tarifazo, ese aumento absolutamente racional, se traduce en un desequilibrio total de nuestra economía. La inflación para nosotros ha sido, para nuestra universidad, del 4%, para el INDEC 2 décimas menos. Estamos en una inflación, como decía recién Adrián, del 6,8 en el primer bimestre. Estamos duplicando la inflación de los países de nuestra región. En 2 meses vamos a tener el doble de inflación que ellos en un año. Cuando el presidente Macri dice... ¿Cómo remarca ese número? En estos 2 meses, con el 6,8 estamos duplicando la inflación de todo el año de los países de nuestra región. De Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil. Cuando el presidente Macri dice, estamos en un mundo convulsionado, aquí hay una tormenta externa. Chile crece, tiene inflación controlada. Bolivia crece, es el país que más crece en Sudamérica, inflación controlada y distribución de riqueza. Paraguay crece, Uruguay crece, cada uno con sus dificultades. Brasil, a pesar de la crisis política que aún transita, crece. Los problemas que tenemos los generó este gobierno. Esto quiere decir que Macri heredó un país que no tenía desafíos. No, Argentina el 11 de diciembre del 2015 tenía enormes desafíos en el campo social y económico. Claro, Nicolás. Ahora, las decisiones han sido todas equivocadas. A ver, pero un gobierno, ayer la ministra Carolina Stanley brindaba una entrevista y siguen sosteniendo que el país en el 2015 iba camino a Venezuela. A ver, Pimpi. No sé, Venezuela, que ya hemos pasado, nosotros estamos ya, creo que estaremos peor desde el punto de vista económico de lo que está Venezuela. Esa es una especie de cuco y fantasma que no tiene nada que ver. La Argentina es un país muy especial respecto del resto de los países. La Argentina tiene el peronismo desde hace 70 años, tiene una organización sindical, una organización social, una conciencia de derechos, una comunidad entre lo que es el mundo productivo. En ningún caso, salvo un gobierno de oligarcas, se le podía haber ocurrido ponerle retenciones a los productos industriales. A ninguno que no sean oligarcas se le podría haber ocurrido devaluar y poner retenciones a los productos de materia prima, como hizo Macri como primera medida. Y cuando hizo eso, destruyó la posibilidad de que la Argentina tenga producción. Porque si vos tenés 10 pesos de ingreso y antes usabas 4 para comer y te duplicaron el precio de la comida, como comer va a ser lo primero que vos hagas, vas a pasar, en vez de gastar 4, vas a gastar 8. Te van a quedar solo 2 para el resto de las cosas. ¿Viste la señora que dice hace 2 años que no sacamos los chicos porque no puedo llevarlos porque cualquier cosa que me pida no le voy a poder pagar? Eso tiene consecuencias. Este gobierno no le deja existir ni siquiera a las grandes empresas. ¿Vos has visto que el Banco Macro le está pidiendo la quiebra a la molinera Cañuela? Ellos proveen el 40% de la harina que se consume en la Argentina. Nosotros ya vamos camino a que podemos tener un problema hasta de abastecimiento. Tenemos esta barbaridad de las tarifas, la barbaridad del transporte, la barbaridad de la electricidad, de la luz. Familias que han cambiado el pico de la cocina para volver
a la garrafa, porque por lo menos tiene su gasto controlado. Es miserable lo que este gobierno le hace a nuestro pueblo. Polino, la última consideración, Sí. por favor. Que el gobierno toma medidas económicas que favorecen claramente a un determinado sector económico. Cuando uno analiza los balances de las grandes empresas, por ejemplo, las eléctricas, las de gas, las transportistas y distribuidoras, en todo el país han tenido ganancias escandalosas. Se toman medidas que favorecen a las petroleras. La dolarización de las tarifas es un disparate, realmente es un disparate, que se llega ahora hasta proponer una rebaja del 20% del consumo en invierno para trasladarlo al verano, como si con eso vamos a resolver el problema de fondo. Y además se dice que a las empresas se le va a pagar una tasa de interés por ese diferimento en el cobro de ese 20%. Claramente se favorece a las empresas. Se está trabajando para los grandes grupos económicos. Gracias Te por quiero haber hacer venido. una alerta. El gobierno quiere volver a timbiarse la poca plata que falta que traiga el fondo. Se la quieren patinar para la campaña electoral, pero para los que han hecho negocio en la especulación del dólar. Es una vergüenza lo que hace este gobierno con su pueblo. Gracias por haber venido. Muy amable. No, gracias a ustedes.